Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Yo quería que La ciudad invencible fuera también la declaración de una poética. En la azotea, la relación de incesto entre padre e hija se insinúa, pero no se describe, se esboza, pero no se aclara. Y es en ese acto de calibrar lo no dicho donde se juega todo el trabajo literario. Como quien camina sobre una cuerda floja. Así fue la escritura de esa novela. Y ahora otra vez me encontraba haciendo equilibrio sobre el mismo alambre. Escribir no es solo lo que se dice, sino muy especialmente lo que se elige no decir. Y no decirlo no significa que se encuentre por fuera del texto, está en el texto. Solo que en esos huecos, solo que en ese blanco que se dibuja entre una línea y la siguiente. Un autor escribe los espacios en blanco, tanto como el lector lee en ellos. Y de esa conversación secreta nace la fuerza expresiva del texto. Eso es parte de la nueva edición de La ciudad invencible, de Fernanda Trías, que incluye el ensayo inédito En nombre propio, y eso que leí es parte de En nombre propio, y estamos con Fernanda Trías a esta hora en Cuestión de Gustos. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bienvenida. Hola, muchas gracias, Antonella, muy contenta de estar acá conversando. Bueno, yo tenía muchas ganas de entrevistar a Fernanda Trías hace mucho rato, además de mi amor profundo por Uruguay y la gente de ese lugar. Uno de los pocos nombres, así como de la literatura escrita por mujeres en nuestro continente, que me faltaba ahí invitar a este programa, por el que ya ha pasado Guadalupe Nettel, ha pasado Mariana Enríquez, ha pasado Selva Almada. O sea, tenemos un grupo hermoso de mujeres poderosas que han acompañado, sin nombrar todas las chilenas, por supuesto, que juegan de local acá, ¿no? Entonces, Fernanda, yo tenía muchas ganas de conversar contigo y la excusa fue el lanzamiento por el estupendo sello nacional Banda Propia de esta nueva edición de La ciudad invencible. Pero también tengo mi poder y también leí para esta ocasión Mugre Rosa, que es el muy premiado libro de Fernanda Trías, que también llegó a publicarse en nuestro país en Mapa de Lenguas, que saca Literatura Random House. Entonces, partir, Fernanda, por preguntarte por ese ejercicio de escribir. ¿En qué momento tú dices, esta es mi manera de vincularme con el mundo? Eso es remontarse a un tiempo pretérito que ocurrió en otro siglo. Sí, ocurrió el siglo pasado, cuando yo empiezo a escribir de una manera completamente inocente o ingenua. Yo muchas veces pienso en eso ahora, porque me digo, observando el contexto actual, que en aquella época, siendo una joven uruguaya, uruguaya latinoamericana de aquella época, de 1990 y poco, era algo muy inaudito, ¿no? Pensar en escribir, no, porque escribir era una cosa privada, una cosa íntima, que sí estaba como habilitada, pero en que esos textos luego circularan y llegaran a algún lector, eso sí era inaudito. Y hoy me digo que las jóvenes que quieren escribir en cualquier país de América Latina están en otra situación, porque sí pueden ver sus referentes a la mano, de casi su misma edad a veces, y pueden ver todos esos nombres en los anaqueles y en las librerías y en las mesas de novedades, ¿no? Entonces yo empecé a escribir sin ninguna intención, nunca con el horizonte de pensarme escritora. Y eso es algo que también fue parte de mi proceso, pasar de decir que era una persona que escribía a en algún punto reconocerme como escritora, ¿no? Y otra de las cosas que me alegra mucho, ahora mostrabas estas 2 ediciones, y hoy pensaba hace un ratito
que Chile es de los pocos países de América Latina donde tengo la suerte de que se han editado todos mis libros. Porque en algunos, faltan algunos, no en todos, sí en Colombia porque es donde, que ya es como mi país de adopción, y en Uruguay, pero luego en los otros siempre falta algún libro, y yo tuve la suerte de poder publicar el libro de cuentos con Montacerdos, Soñar a Flores, La azotea con Laurel, y luego Mugre Rosa, que llegó, como decías, de la mano de Random, y ahora el que me faltaba era este. Me dio muchísima alegría por sacarlo con esta editorial que me encanta, Banda Son unas Pop. fantásticas, son unas Sí. fantásticas. Saludos a María y a Lorena, que son fantásticas. Saludos. No, además que pienso, Montacerdos, Laurel, son... a mí tengo mucho respeto por la curatoría de esas editoriales. Entonces, y por a muchas muy interesantes escritoras latinoamericanas hemos conocido por esa mirada. Pero quiero volver, Fernanda, respecto a algo que tú dijiste antes y que a mí me da mucha curiosidad. ¿Cómo se pasa de autopercibirse como una persona que escribe, a autopercibirse como una escritora? En mi caso fue un proceso que tuvo que ver, de alguna medida, en buena medida con, no digo que con el azar, pero sí con el paso del tiempo y las cosas de la vida que van, justamente en La Ciudad Invencible hablo de eso, ¿no? De las marcas, de las huellas, de las cicatrices que van quedando sobre el cuerpo, pero también sobre el cuerpo del texto, y fue un proceso bastante largo, porque ¿qué pasa? Después de que yo publiqué La azotea en 2001, que en Uruguay tuvo una buena repercusión, si bien yo la había escrito en el 99, no la publiqué hasta 2001. Cuando la publiqué tenía 25 años y eso era muy raro en el contexto uruguayo, no había ninguna escritora tan joven. Pero entonces luego de eso yo quedé como, justamente como yo no tenía un proyecto como escritora y no pensaba en esos términos, ni en términos de poética, ni de cuál es mi universo, ni de cuál es mi imaginario, quedé un poco huérfana, quedé un poco, bueno, se terminó esto y qué, ¿no? Y en ese momento yo me voy de Uruguay. Bueno, muere Leverero, que fue mi maestro, y eso ayudó más a esa sensación de orfandad y de decir, ¿y ahora quién? ¿Y ahora, no? ¿Y ahora cómo voy a saber si algo que yo escriba va a estar bueno? Porque yo necesitaba esa figura del tutor un poco paternal que venía y te decía, que te habilitaba y te decía que eso estaba bueno. Y eso me hace acordar una conversación que tuve con Diamela Altit cuando ella fue mi tutora de tesis en NYU, en la universidad. Y ella me contó que ella tuvo que hacer también ese proceso en algún momento, de decir, ya no necesito mostrarle el texto a otra gente y que otra gente me diga, está bueno. Yo tengo que llegar a ese punto en el que yo sola habilito este texto y digo, este texto es valioso, lo quiero publicar. Y ella me contó que eso ocurrió cuando se fue a México, ¿no? Porque en México quedó sin esos interlocutores que la leían y que le opinaban sobre el texto. Entonces yo me voy de Uruguay y me voy a vivir a Francia, y de ahí me alejo muchísimo del mundo de los escritores, que me producía mucho ruido, que me apabullaba, que a su vez era un mundo muy machista. Yo había tenido algunos momentos incómodos con periodistas, cosas así, ¿no? Como ya todos podemos imaginar. Y, y paso muchos años de silencio en los que no publiqué, muchos años de silencio. Y entonces, claro, eso no ayuda a que vos te leas, te autopercibas como escritora cuando tú no te sentís que estás produciendo, o no te sentís que estás publicando, ¿no? Hubo un momento de reafirmación que tuvo que ver con los sucesos que cuento en La Ciudad Invencible. Ya cuando, después de ese largo periodo en Francia, regreso a Buenos Aires y pasan las cosas que pasan, en esa reconstrucción de entender quién soy, qué queda de mí, después de todas estas cosas difíciles, la escritura está ahí, ¿no? Y yo creo que después de estar esos 2 años en Buenos Aires, yo me presento a una beca
la beca justamente para hacer la maestría en NYU. Yo sabía que ahí daba clases Diamela, sabía que ahí daba clases Silvia Molloy, y yo dije, quiero tener una maestra, porque venía de tener un maestro, ¿no? Entonces dije, quiero tener una maestra, a ver qué aporta, qué mirada aporta eso. Me presenté entonces a unas becas que ofrecían y la gané. Yo creo que ese es el comienzo de empezar a percibirme como una escritora, apenas el comienzo. Llegar a Estados Unidos, poder empezar a escribir de manera más estructurada y escribir 2 libros que fueron No soñar a flores y La ciudad invencible en ese lapso de 2 años, volver a publicar, conocer a estas otras escritoras. Lina estaba ahí, ya nos conocíamos de antes, pero... Lina Meruane, estábamos hablando de ella antes de empezar a... Sí, exactamente. Lina Meruane, que también estuvo en la... este programa, igual que Diamela Altitz, ¿no? Se me vea, Fernanda, tenemos alto nivel aquí invitada en este programa. Y ella además es como la hada madrina de La ciudad invencible, ¿no? Porque yo no creo que lo hubiese escrito sin la invitación de Lina a escribir sobre la ciudad de Buenos Aires. Y ese fue el inicio de... Pero habían pasado 10 años desde la publicación de La azotea hasta que me voy a Nueva York, y entonces justamente creo que apenas todos esos años, ¿no? 10 años en los que yo seguía escribiendo, seguía haciendo algunas cosas artísticas, pero de ninguna manera me autopercibía como escritora, ¿no? Bueno, encontrar la voz no es fácil para las mujeres, especialmente en un mundo en que nos dice que no deberíamos tenerla. Vamos a volver sobre eso, estamos haciendo Cuestión de Gustos con Fernanda Trías, pero ahora vamos a ir a escuchar una de sus canciones favoritas. Bajé del taxi y me quedé un momento en la puerta del edificio mirando la calle. La niebla se había disipado. Los edificios al otro lado de la plaza se veían nítidos por primera vez en días. Las hamacas solas, los árboles inmóviles, a la espera del próximo azote. Era el borde difuso entre 2 tiempos, con lo bueno de los dos confluyendo en ese instante. Al principio me daba culpa disfrutarlo. La niebla era la contracara del viento rojo, y según Max, yo quería ir por la vida sin pagar ningún precio por nada. Tal vez sea cierto, y por eso vivo dando vueltas en la calecita del pasado, arrebujada en la memoria como un sillón demasiado blando. Sin la niebla, los árboles se llenaban de detalles. Cada rama seguía una curva caprichosa y única. Las hojas dejaban de ser una masa genérica de colores imprecisos y podía verse dónde terminaba una y empezaba la otra. Ya no me daba culpa pararme a mirar las calles como había sido en otra época, los breves minutos en que las cosas se volvían tangibles, aun si eso significaba la inminencia del viento. Yo siempre había creído que el misterio era aquello oculto que intuíamos, pero que se nos escapaba. Ahora sé que no. El misterio siempre estuvo en la superficie de las cosas. El viento iba a soplar de un momento a otro, pero yo estiré el tiempo un poco más, empujando el límite del peligro hasta que un camión patrullero apareció en la esquina de la plaza y me hizo juego de luces para que entrara al edificio. Eso es un trocito de este libro muy premiado, Mugre Rosa. Estamos con su autora, Fernanda Trías, hablando de escribir, hablando de ser mujer y escribir. Y Mugre Rosa, Fernanda, yo lo leí ahora, yo en general tiendo a no investigar los libros antes de leerlos. Trato de hacerlo. Obviamente si uno ya ha escuchado de la autora o ha leído cosas previas, uno como que ya tiene un vínculo, ¿no? Pero en general trato de llegar muy, muy desprejuiciada a los libros. Con La ciudad invencible me llevé una tremenda sorpresa que luego comentaremos, pero acá yo no sabía el mundo que me iba a enfrentar y debo decir que es un libro muy potente, pero es un libro duro. Yo tuve que ir y volver muchas veces del libro porque el lugar que nos muestra es un lugar, además, en prepandemia, cuando tú escribiste este libro, y es un libro tremendamente pandémico. Para quien no lo sabe, Mugre Rosa habla de suponemos que es Montevideo, porque nunca lo nombras, pero hablas de la Rambla, esta ciudad que mira al mar, ¿no? Y que tiene, producto de una contaminación misteriosa, este viento rojo que básicamente enferma a la gente gravísimamente, lo que ha hecho que cambie de manera radical la manera de habitar el mundo. Leerlo post pandemia es otra experiencia. ¿En qué estabas cuando tú lo escribiste? Sí, no sé, la verdad es que es un libro que me han preguntado mucho.
la obsesión de la pregunta es saber exactamente en qué momento puse el punto final para ver si tenía algún atisbo de lo que iba a pasar o no iba a pasar, ¿no? Entonces me pregunta, ¿pero en qué momento en diciembre de 2019 lo terminaste? ¿Fue el 1 o fue el 20? ¿No? Porque ahí Cuando en entre real... apareció, ¿cierto? En China. Exacto, porque ahí salió la noticia de Wuhan que nadie le prestó atención. Uh-huh. Un libro que realmente yo empecé a concebir en 2014, pero de una manera muy distinta. Mis procesos de escritura son muy lentos porque voy dejando que se vaya como acumulando materia en torno a ciertas imágenes o a ciertos temas que me empiezan a obsesionar, que me empiezan a... Sí, que están ahí, que me rondan, que me rondan. Entonces yo tenía varios elementos que ya tenía presentes, tenía la enfermedad del niño, la enfermedad en la que está basada, que es una enfermedad real, que es el síndrome de Prader-Willi. Yo tenía ese elemento. Que es un niño que no puede parar de comer. Exacto, este síndrome, nunca el cerebro alcanza la señal de saciedad, entonces no hay manera de parar si el cerebro no nos dice estoy lleno, ¿no? Uh-huh. Entonces tenía esa idea, sí, la idea la tenía hace años porque yo había descubierto eso en otra época cuando yo hacía traducciones médicas y eso había quedado ahí, dije algún día con esto voy a hacer algo. Entonces tenía eso, tenía algunos fragmentos que había escrito todavía cuando no había terminado la maestría, pero ya estaba al final como haciendo algunos ejercicios, algunas cosas. Y luego fue pasando el tiempo y yo fui, digamos, tratando de entender qué era todo esto, estas imágenes que tenía. Imaginaba una ciudad portuaria completamente empantanada en la niebla, una niebla que nunca se levantaba, etc. Y ya para ese entonces empecé a leer cosas que tenían que ver con el antropoceno, a partir de muchas catástrofes que estábamos viendo y que me generaban mucha angustia. Y entonces empecé a leer textos sobre el antropoceno y algunos realmente muy perturbadores. Creo que hay que ser valiente para adentrarse en esos libros por las realidades que plantean, tan cercanas además. Entonces, en todo momento yo sentía que ahí había un tema con la catástrofe ambiental. Y luego fue pasando el tiempo y lo que fui encontrando es cómo todos estos temas y estos fragmentos empezaban a dialogar, porque en un principio tenía un montón de temas, yo decía, pero bueno, esto es mucho, ¿cómo esto sí encaja en este Frankenstein o no? ¿De qué manera se articula todo este material? Y lentamente fui encontrándole la vuelta, pero igual el proyecto fue mutando mucho, obviamente, desde esos primeros fragmentos en 2014 hasta la escritura, digamos, que me senté y dije, voy a empezar a escribir la novela de manera lineal, fue apenas a comienzos de 2018, ¿no? Entonces pasó bastante tiempo. Me pasó que mientras leía Mugre Rosa, pensaba en dos cosas. Pensaba, y claro, por supuesto uno siempre te debe pasar también, Fernanda, y quienes nos escuchan, que uno se le cruza la lectura, la reciente en que está. Hace poco leí un libro que se llama Síndrome de Babilonia, en donde un geógrafo que se llama Alain Musset hace un recorrido por cómo la ciencia ficción, literaria, pero también audiovisual, ha construido el fin del mundo, una y otra vez, una y otra y otra y otra vez, desde el siglo XIX, ¿no? Y como esa tensión siempre básicamente es una advertencia a los seres humanos diciéndole, ojo, si no paramos, este es el mundo en que vamos a habitar. Eso por un lado, ¿no? Y luego pensaba, hace poco leí un libro que se llama Islas de Calor, de una escritora chilena muy joven, Malú Furche, y también pensaba en Almas de Rojo, de Francisca Solar, ambos libros de cuentos, y en ambos hablan también de este contexto de crisis ecológica profunda, pero donde lo que importa no es eso, lo que importa es lo que le pasa a las almas humanas en esos contextos. Y eso es exactamente lo que pasa en Mugre Rosa. El resto del contexto, lo que nos interesa es qué es lo que le está pasando a la protagonista, lo que no puede soltar, los permisos que no se da para sobrevivir, ¿no? Exacto, esa era la intención desde el principio, ¿no? Yo he leído ciencia ficción, me interesa, me gusta,
pero mi interés era esta especie de, de híbrido con un contexto distópico en el que también entraban en juego los autoritarismos y un montón de control estatal y otras cosas que yo venía viendo en mi realidad y que se acentuó mucho cuando me vine a vivir a Colombia. Pero realmente la historia humana que estaba en el centro de la novela era completamente realista y era donde estaba el centro de mi interés, que era cómo reconstruir ese mundo afectivo en crisis, qué hacer con las pérdidas, con los conflictos interpersonales, la relación de la mujer con el niño que cuida, ¿no? Eso era lo que yo quería realmente trabajar a nivel más profundo. Luego siento que las lecturas que hubo cuando se publica el libro a raíz de la pandemia, porque se publica en pandemia, fueron muy flechadas para el lado de, bueno, y la crisis y el viento rojo y la enfermedad y los hospitales colapsados y todo esto. Entonces mi sensación en buena medida era, estamos hablando de lo que yo creía que era el contexto y no estamos hablando de lo que... El libro no se trata de eso, gente, entérense. Pero bueno, en un punto tuve que aceptarlo y por supuesto lo que sí ha tenido de bonito Mura Rosa es que sí ha habido lecturas muy diversas, ¿no? Entonces también ha habido mucha gente que no se ha centrado únicamente en eso. Ahora, a mí me pasa con Mugre Rosa que yo siento que es hablado sobre el luto. El luto de una vida. Duelo. Claro. El duelo de una manera de vivir, porque el personaje, ¿cierto? Y ella conoció otra manera de vivir. El viento rojo es algo reciente, que pasó en los últimos meses, ¿no? Pero además el duelo respecto a una pareja que no fue, respecto a su relación con su mamá, también querer cuidar a alguien que es incuidable, porque no importa lo que ella haga, lo que se esfuerce, ese niño se va a morir, producto de su enfermedad. Entonces, en este mundo de catástrofe, ella está viviendo su propia catástrofe interna, entonces está muy espejeado finalmente el mundo interior y el exterior en Mugre Rosa. Sí, sí, sí. Y el tema de la pérdida y del duelo es algo que vengo trabajando desde la azotea, porque en la azotea está esa especie de resistencia a querer aceptar que las cosas, sí, a tratar de mantener el status quo a cualquier precio, así sea el precio de la destrucción. Pero realmente sí es un tema que me interesa mucho. Ahora yo pensaba, aquí hay varios duelos, hay muchos duelos, pero está el duelo personal encastrado en un duelo colectivo mayor, que es el duelo por ese mundo perdido que ya nunca volverá a ser, que conocimos y que hay que hacer el duelo. Y yo cuando leía todas estas cosas que tienen que ver con el cambio climático, yo decía, tenemos que hacer este duelo como sociedad, porque, y si siento que no se está haciendo, es decir, siento que se está negando en buena medida. Y también, ahora que ya pasó la pandemia, bueno, no sé si pasó, pero digo que atravesamos la parte peor de la pandemia, también siento que hay un duelo que queda sin hacer, que no sé cómo cada uno lo va a ir, pero lo va a ir procesando, pero eso ya es individual, pero igual habría que colectivizar más el duelo, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, ahora es interesante porque a Mugre Rosa le fue muy bien, recibió el prestigioso premio Sor Juana Inés de la Cruz, también el premio Segad Eñecasa de Velázquez, no, ese el anterior. Fue traducido al italiano, al alemán, al hebreo, al francés, al portugués, al inglés, por supuesto. Y claro, a pesar de es un libro muy epocal. Incluso si no lo desvincula de la pandemia, ahora obviamente los lectores nos encontramos con el libro en pandemia, entonces es imposible no hacer el vínculo, pero de todas maneras es un libro epocal por lo que tú dices. Pre-pandemia igual teníamos la crisis climática respirándonos en la nuca, entonces estamos en un momento de crisis profunda también de los vínculos. Totalmente. Y además, de hecho creo que la pandemia cortó la conversación sobre la crisis climática porque
hasta que empieza la pandemia, estábamos hablando de los incendios en Australia, de los incendios en el Amazonas, de la extinción prácticamente de los koalas, ¿no? de todo, estábamos hablando de todo esto y la pandemia anuló toda esa conversación y solo pasamos a hablar del virus, pero realmente el virus es una consecuencia más de la manera en que nosotros nos relacionamos con lo vivo no humano. ¿No? Sí, y que si puedo tirar esa idea, ¿no, Fernanda? Yo agregaría que también es una expresión de cómo nos relacionamos con lo humano. En la lógica de lo desechable, en la lógica de la negación, en la lógica de la urgencia sobre lo importante, y ahí con un tema de valores grave, ¿no? De qué es realmente lo importante. Entonces, yo creo que Mugre Rosa un poco toca las dos cosas y uno puede entrar de esos dos lugares y de todas maneras trabajarse junto con el libro. Por eso creo que a mí me pasó que era como, uy, necesito salir un rato de aquí, después vuelvo, porque me está espejeando mucho, me está haciendo pensar, me está llevando a lugares que no necesariamente son gratos, pero que son absolutamente necesarios de mirar, que es una de las bellezas de la literatura. Exacto. Bueno, vamos a ir a la música. Ahora vamos a ir con otro de los temas favoritos de nuestra invitada Fernanda Trías y ya regresamos con más conversación. Ahora sí nos vamos a meter de cabeza en La ciudad invencible, recién publicado en nuestro país por Las Grosas de Banda Propia. Mis dos novelas publicadas hasta el momento, Cuaderno para un solo ojo y La azotea, las había escrito entre los 20 y los 23 años, y las había escrito estando sola. Cuando me mudé a vivir con mi primera pareja en Montevideo, ya no pude volver a escribir, incluso a pesar de hacer lo imposible por tener mi cuarto propio. Me empecinaba en interpretar esas dos consignas de la Woolf en el cuarto propio y algo de dinero en el bolsillo de manera literal, cuando también había que entenderlas de manera simbólica. Hay que poder existir junto a la otra persona. Hay que poder ser cabalmente persona al lado de esa persona. Y no es el otro quien debe darte el espacio, como un regalo bien envuelto en un gesto magnánimo con el que se te perdona la existencia, sino vos misma. Eso es un trozo del ensayo en nombre propio que viene en esta edición de La ciudad invencible y que dialoga con La ciudad invencible de manera muy, muy poderosa. Y que desde ahí, Fernanda, lo primero que te quiero decir al respecto es como agradecerte la exposición, en el sentido más vulnerable del término, de poder compartir con quienes te leemos el proceso de la escritura, de la reflexión y de la reconstrucción. Porque, y aquí viene lo que te iba a comentar antes, yo también viví en Buenos Aires un par de años, entonces cuando supe de qué se trataba La ciudad invencible fue como, de qué se trataba de viaje, Buenos Aires, una extranjera en Buenos Aires, fue como, mira, y entonces fui avanzando en el libro y fue como, wow, pero es este, y lo dices en el libro, este es otro Buenos Aires, porque la historia de La ciudad invencible está cruzada por una situación de maltrato y de violencia. ¿Cómo fue volver a revisar lo que escribiste en ese momento, ahora, desde quién eres hoy, y de lo que sabemos hoy, en este ensayo y hacerlos dialogar? Bueno, me causó los mismos nervios que me causó escribir La ciudad invencible, la verdad. 10 años más tarde, casi, 9, y aún así, sí, cuando sentí como un poco de sudor, ¿no? Pero a su vez tenía una distancia, sí, ya había desarrollado una distancia, no solo en el tiempo, sino una distancia afectiva y personal de los hechos que se narran en La ciudad invencible, mientras que La ciudad invencible yo la escribí muy cerca de los hechos, ¿no? Porque la escribí en 2012 y todo esto ocurrió 2010, 2009, 2010, 2011. Entonces todavía estaba muy cercana y el dolor y la confusión y las consecuencias estaban muy cercanas. Yo creo que no se habla suficiente de las consecuencias de la violencia y del maltrato en las mujeres que atraviesan esas situaciones. Y yo lo digo ahí, ¿no? Como si una vez que el asunto se terminó, bueno, sobrevivimos, listo, se terminó, a seguir viviendo. Y no es tan fácil. Hay unas secuelas que son muy profundas y hay que aprender a vivir con ellas y sanar lo que se pueda, pero de alguna manera eso te va a marcar siempre, ¿no? Pero luego de
de 9 años más yo tenía otra distancia y pude reflexionar un poco más, y también pude tener eh, como menos miedo a esa exposición. Yo cuando escribí La ciudad invencible sí tenía mucho miedo a cómo iba a ser recibido ese texto, cómo iba a ser leído, cómo iba a sentirme yo cuando fuera leído, porque me iba a sentir en carne viva, me iba a sentir completamente expuesta, ¿no? Ujú. Pero a su vez era un texto necesario. Mientras que cuando ya escribo esta reflexión, donde cuento más cosas que habían quedado en los silencios de la novela, eh, yo, yo ya había desarrollado esa piel un poco más gruesa que te va dando la experiencia y el tiempo, y que te permite resistir mejor un poco esa exposición. Pero si lo hice, no lo hice por exhibicionismo, lo hice porque siento que podía ser necesario para otras lectoras, que Sin podía haber duda, un diálogo, ¿no? O sea, sin duda. por eso lo hice, y por eso tuve que atravesar. Y en algún momento de la escritura del ensayo personal, aceptar yo misma, me da un poco de miedo escribir esto, todavía, ¿no? Claro, y ahí cruzar los miedos, ¿no? Porque para que la gente lo entienda, lo que tú cuentas en La ciudad invencible no es solamente una situación que está cruzada por la violencia de género de tu pareja de entonces, sino de que esa pareja es un escritor. Y que por lo tanto está vinculado con un mundo literario que también, por supuesto, juzga, al que tú también perteneces, entonces, por supuesto, juzga, toma partido, etcétera. Y a mí me pareció que eso es tremendamente valioso por algo que hablábamos antes, Fernanda, que yo creo que tiene que ver con que a las mujeres se nos ha dicho que no tenemos derecho a tener voz. Y una de las cosas que hacen los violentos de manera consistente es hacer desaparecer la voz. Entonces, La ciudad invencible y luego el ensayo, un nombre propio, es tan poderoso porque es como debemos recuperar la voz. Y creo que eso es tremendamente esperanzador en el sentido de cómo tú vas compartiendo el dolor, las dudas, la dificultad, ¿cierto? Y finalmente, pero está publicado, llegaste, ¿no? Cuéntanos un poco también respecto al proceso de escribir eso, como tú decías, en carne viva, La ciudad invencible y luego hoy día la manera de revisarlo, ¿no? Bueno, eso fue cuando yo acababa de irme de Buenos Aires a Nueva York. Y Lina Meruane, que tiene esta conexión maravillosa, que ahora Banda Propia la fue reeditando, de Destinos Cruzados, me invita a escribir sobre la ciudad de Buenos Aires. Claro, yo veo además ese plantel de maravillosos escritores que estaban en Destinos Cruzados. Me emocioné mucho con el proyecto, con la ciudad amada, ¿no? Y dije, sí, de una, lo voy a escribir. Inmediatamente, después de que acepté, fui entendiendo que no estaba tan segura de poder narrar la ciudad. ¿Cómo iba a narrar la ciudad y a separarla de esas vivencias oscuras y dolorosas que habían marcado mi experiencia de la ciudad? Y que realmente, como estuve además tan inmersa en esos hechos y pasaron tantas cosas que tuvieron que ver con tribunales y con juzgados, que también se cuentan ahí, eso también te distraía de la parte turística de la ciudad. No es que yo estaba en un super momento en el que me iba a pasar haciendo turismo, ¿no? Y yendo a museos. Entonces, ¿cómo iba a escribir la ciudad desde ese conocimiento tan imparcial y desde ese momento tan particular? Y fue muy interesante toda la reflexión, porque yo tuve que llegar a la conclusión de que no importaba, de que justamente lo único que podía hacer era aprovechar ese hándicap, poner sobre la mesa esas cartas y decir, bueno, voy a narrar una ciudad que conozco, que casi no conozco por estos y estos motivos, y que no va a ser para nada literario mi relato de la ciudad. Al contrario, puede ser muy sórdido y puede ser
de unos barrios periféricos que no tienen nada que ver con lo que uno esperaría encontrarse al leer sobre la ciudad de Buenos Aires, pero finalmente esa es mi experiencia sensible de la ciudad, que no deja de ser un mapa afectivo, ¿no? Y entonces todas esas reflexiones se fueron colando. También una cosa que Lina había sido muy explícita, que nos daba total libertad, que la mayoría de los textos eran crónicas, no ficción, pero que ella no estaba cerrada a que fuera ficción. Podía ser como un cuento largo o algo así. Entonces, digamos, con eso, cuando yo empiezo a escribir, empiezo a decir, a encontrar que estoy armando las escenas de una manera muy redonda y empiezo a dudar de mi memoria, ¿no? Y a decir, sí, ¿cómo puedo recordar todos estos detalles? ¿Cómo puedo recordar lo que mi amigo tal me dijo en tal momento? Y dije, y ahí entendí que escribir desde la memoria era inseparable de alguna manera de la ficción, por lo menos para mí como escritora de ficción. Entonces dije, también unámonos a este hándicap de la memoria, a estos vacíos, a estos huecos, y voy a darle rienda suelta y libertad para que esto se convierta en una autoficción. Ahora, ahí de lo que dicen me levanto dos cosas que me parecen tremendamente interesantes. Una es como, yo creo que todos, todo el tiempo, estamos construyendo ficcionado. Cuando nos juntamos con una amiga y cómo te fue el fin de semana y empezamos a contar anécdotas, es como también estamos haciendo una reconstrucción discursiva del pasado, porque es como lo armamos, es como lo contamos, es como lo recordamos, ¿no? Y otra cosa que tú dices en el libro y que a mí me hizo mucho sentido a medida que iba avanzando, tú dices, toda ciudad es un mapa afectivo. Y me parece súper interesante cómo eso contrasta también con Mugre Rosa, en el sentido de que en este caso Buenos Aires también es el contexto, y si yo escribiera mi experiencia porteña, también estaría cruzada por los afectos y los desafectos y las alegrías y los dolores y los descubrimientos personales, ¿cierto? Más que por la 9 de julio o por las calles, o los bosques de Palermo o el barrio chino. O sea, tiene que ver con quién estaba ahí, qué estaba pensando yo, quién era la persona que entró a estudiar a Puan, quién salió de ahí, etcétera. Entonces, de alguna manera a mí lo que me pasa con La Ciudad Invencible es que siento que tú explicitas que esto es lo que a ti te pasó, pero yo me quedé pensando, pero siempre es así, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Y además yo pensaba, enfrentarse a narrar la ciudad de Buenos Aires con lo literaria que es, con todo lo que ya ha sido narrada, es como narrar París, ¿no? Son ciudades que tienen una carga, una tradición muy fuerte. Entonces, ¿qué podía aportar yo? Que desde mi mirada, y lo que concluí es justamente eso, mi mirada. Mi mirada. Y tu experiencia. Y honestamente, Fernanda, de verdad, además, hay muchas razones por las que deberíamos leer esta edición de La Ciudad Invencible, que tiene este diálogo con el nombre propio, que además también tiene un vínculo con Chile, porque aquí tú pones al final, que lo escribiste para la Cátedra Abierta, Roberto Bolaño de la Universidad Diego Portales, que también hacen un gran trabajo en términos de publicaciones. Y claro, esto es gran literatura, es muy interesante como ejercicio estético, pero sobre todo es como ejercicio feminista, me parece a mí, ¿no? De reivindicación de la voz y del dolor, y me parece tan lindo, Fernanda, que aquello que quiso quitarte la voz es finalmente lo que te encendió de vuelta la voz. Tremendo. Eso fue exactamente lo que pasó, y esto nos trae al comienzo de nuestra conversación, Exacto. que fue finalmente lo que me hizo posicionarme. Fue tan fuerte la agresión que yo recibí, no solo en todos los otros aspectos que se pueden imaginar, sino eso que decías, ¿no? Desde un escritor mayor, hombre, con mucho reconocimiento, que yo siendo una escritora que no se creía escritora, que tenía publicados esos libros del siglo anterior, ¿no? Entonces, yo tenía ahí dos opciones. Cuando él me dice, esta ciudad es demasiado chica para los dos, como si fuera un western, ¿no? Como muerde el polvo, ¿no? Y entonces yo dije, pues sí, en cualquier momento yo tengo que, o me voy a desterrar de aquí,
o yo me voy a parar y a plantar y a decir, yo también soy escritora y yo tengo derecho a narrar esta historia porque me pertenece. Y esta ciudad también me pertenece y no me pueden echar o enviar al exilio. Yo voy a contar entonces mi ciudad y yo voy a contar entonces mi proceso. Exacto, entonces termina siendo triplemente poderoso porque es una apropiación literaria, geográfica, emotiva de la ciudad de Buenos Aires, de la que te quisieron, ¿cierto?, distanciar. Fernanda Trías, ha sido un tremendo placer leerte y ha sido un tremendo placer conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo en esta cuestión de gusto. Lo mismo, Antonella, muchas gracias y gracias a todos por participar de esta conversación y ojalá les gusten las canciones que elegí. Yo creo que sí. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Que estén bien. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en radiodemente.cl.